Dios de imposibles, haz tu obra en mí, decía el canto que entonamos ahorita. Y eso debe ser una realidad de nuestra vida, hermanos, que el Dios de imposibles pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Y esto lo hizo en nuestra invitada del día de hoy. Yo quiero presentarles, hermanos, a Maida Citán de Oliva. Quiero presentarles a esta hermana que la he conocido por teléfono, hemos platicado y me ha impactado lo que Dios está haciendo en sus vidas. Déjeme decirle un poquito de nuestra hermana Maida. Ella nació en la ciudad de Guatemala, graduada de perito contador, profesora de enseñanza media en pedagogía y estudios teológicos. Ha dedicado su vida profesional a la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Por ello, formó parte de diversos proyectos que buscan ayudar a este sector de la población, entre los que se puede mencionar el programa de alfabetización de CONALFA, el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de Promotores Agrícolas. También, hermanos, fue la directora y representante de la organización Agape, una ONG que durante años se dedicó a la rehabilitación e inserción de menores con problemas de conducta. Además, trabajó en instituciones como el Ministerio de Educación, el Fondo Nacional para la Paz y la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. En lo individual, fundó la Casita de la Haya, un colegio dedicado a la educación de nivel preprimaria. Esta institución fue galardonada con el honor del cambio de la Rosa de la Paz el 27 de marzo del 2018. Asimismo, creó la Academia de Arte Adagio, una academia de arte para niños y jóvenes. A lo largo de los años, nuestra hermana ha recibido varios diplomas que la acreditan como especialistas en distintas áreas o técnicas de la enseñanza, docencia y valores. Seguridad alimentación y nutricional. Ella es de la filosofía de Montessori, de esta estimulación, ¿verdad?, oportuna, entre otras cosas. Y lo que yo puedo decir de ella, hermanas, es que ella es licenciada en teología. Ella estudió la teología en la universidad y también ahora es escritora. Se ha dedicado a escribir y yo quiero pues presentárselas, hermanos, y quiero comentarles que ella nos va a estar hablando un poquito de la experiencia que Dios ha tenido con ella a través de este tiempo. Así que bienvenida, hermana, que Dios te bendiga, Maida, que Dios te bendiga. Y yo sé que lo que hablarás hoy será de gran bendición para nosotros. ¿Cómo estás, Maida? Buenas noches, Pastor Enríquez. Es un gusto poderlos saludar y compartir por este medio digital la plataforma con su persona. También un saludo muy especial para mis hermanos en la fe y todos los que nos están viendo por este medio. La honra sea para el Señor. Muchas bendiciones. Maida, pues comencemos nuestra plática del día de hoy, Maida. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es ese testimonio que nos quieres compartir el día de hoy? Sí, muy bien. Para que tengan una mejor comprensión de todo lo que ha hecho el Señor en mi vida, de verdad, no tendríamos el tiempo, ¿verdad?, para platicar sus grandes bondades y misericordias. Pero sí quiero hacer como una línea de tiempo para que ustedes puedan comprender todo este proceso de sanidad, que es lo que a mí me interesa trasladarles, ¿verdad?, de sanidad, de restauración en mi vida de parte del Señor. Y voy a empezar porque para decirle gracias, Señor, son palabras tan sencillas que nos llenan todo mi agradecimiento. Yo quisiera empezar con el Salmo 45, que me identifico mucho con él, porque dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti.
Y si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados, porque es imposible contar y transmitir cómo Dios nos cuida en todo momento a sus hijos, ¿verdad? Pues para una mejor comprensión, como le decía, quiero abordar esto desde un punto de vista como una línea de tiempo. ¿Quién era Maida? ¿Qué pasaba antes en su vida, antes de tomara esta enfermedad del COVID? Pues yo me dediqué mi vida en la docencia. En un inicio con niños, con jóvenes graduandos, luego el Señor permitió que llegara a nivel superior a la universidad a dar cátedras, y después el Señor también me dio la oportunidad de trabajar con los más pequeñitos de 3 a 6 añitos, como usted comentaba. Fundé mi propio colegio de educación preprimaria. Así estábamos culminando nosotros 5 años de trabajo en el 2019. Yo, por un lado, estaba culminando eso con logros académicos, culturales, económicos, pero por otro lado, en muchos países del mundo estaban las personas consternadas porque estábamos siendo invadidos con este virus que estaba trayendo tristeza, dolor, separando familias, pérdidas económicas y pérdidas humanas. También nosotros en el 2020, a principios en marzo, recibimos los ciudadanos guatemaltecos esta noticia. Y como todo ciudadano, también entré con temor. Tuve temor de ser contagiada porque siempre se platicaba de las personas de la tercera edad, de enfermedades persistentes, pues yo tenía tanto la edad de riesgo como también las enfermedades persistentes. Y tuve temor y ya no salí de casa. Y lo que hice fue esos cuidados extremos que creo que todos los tomamos para no ser contagiados. A pesar de todos esos cuidados, pues el Señor permitió, porque todo está en su poder, en su soberanía, Él permitió que yo fuera contagiada con COVID. La orden presidencial en ese tiempo era acudir al parque, al hospital provisional del parque, como se le llama, y ahí teníamos que estar nosotros. Cuando yo llegué al hospital, ya tenía una semana de estar en mi casa antes con algunos síntomas, pero se iba empeorando esta situación y tuve que presentarme al hospital del parque. Cuando llegué ahí, en algún momento yo me hice esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Si yo me cuidé tanto, ¿por qué me dio esta enfermedad? Pero Dios en su palabra tiene siempre todas las respuestas a todas nuestras preguntas, nuestros interrogantes. Y vino a mi mente y ahí yo entendí que desde ese momento yo no estaba sola con este desierto que Dios estaba permitiendo. Él estaba conmigo. Y vino a mi mente las palabras de Jeremías 29:11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros el porvenir y una esperanza. Y dije, bueno, yo me tomo de esa promesa del Señor. Yo me tomo de esa promesa y eso quiere decir que tengo un porvenir, que tengo una esperanza y que esto que está pasando, Él me va a sacar, Él me va a ayudar. Y así fue. Yo fui acompañada por todo este proceso, por el Señor, nunca me sentí sola y fui guiada en todo momento por el Espíritu Santo. Esa es mi fe, ¿verdad? Entonces el Señor nunca nos deja solo. Nos puede llevar en una situación de enfermedad o puede ser otra situación también adversa, pero Él siempre va a acompañar a sus hijos. Siempre va a estar con nosotros en todo momento. Eso fue el primer paso que yo viví con esta enfermedad. Luego, pues, dentro del hospital, pues las cosas se complicaron, ¿verdad? Porque es una enfermedad, cuando yo la tomé, pues no había vacuna y los síntomas eran muy fuertes. Pero yo ahí yo luchaba por mi vida y mantuve una comunión constante con el Señor. Se volvió una oración constante. Esta oración a veces estaba rodeada de quejidos, de lamentaciones y de dolor por todas las personas que estaban en el hospital. Era un hospital como que hubiera nacido a consecuencia de una guerra. Era terrible. Las ambulancias llegaban con los enfermos a cada momento y se vivía un clima de mucho dolor y de angustia. Se podía ver cómo las personas eran llevadas muchas veces para ser entubadas y otras no regresaban. En esa situación yo estuve solo 4 días en ese hospital porque se estaba complicando mis pulmones.
y por un neumólogo, él me refiere, dice, la voy a mandar a un hotel. Luego me traslada a un hotel y lo primero que yo observo en ese hotel cuando llego es que era una sala muy grande, muy cómoda, y en una esquina está un escritorio con una silla ejecutiva. Y yo presto atención en ese escritorio y digo, qué tremendo es el Señor, porque ya había puesto en mi corazón, así como le pasa a Moisés en ese diálogo que todos conocemos, y le dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Le dice el Señor a Moisés. Y Moisés responde, una vara. Y le dice el Señor, tírala. Y todos conocemos qué pasa después, ¿verdad? Igual yo siento eso en mi corazón y dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y yo llevaba una libreta con todos los apuntes de los medicamentos que yo tomaba. Y le digo, un lapicero. Y exactamente yo escucho, úsalo, úsalo. Y empiezo a escribir en esa libreta todo lo que yo observaba, lo que yo estaba viviendo, todas mis oraciones, mi búsqueda constante, mis flaquezas, el clamar, el sentirse uno angustiado, el temor a la muerte, todo eso lo experimenté. Yo lo escribía y lo escribía. Nunca pensé realmente hacer un libro. Yo simplemente en algunas ocasiones escribía como una forma de escape, pero Dios tenía otros planes para mí, ¿verdad? Y en el título de estas notas yo le puse, te seguiré. Y con ese título yo me quedo para mi libro, ¿verdad? Y luego, mucho tiempo después sale este libro a la venta. Pero así es como yo llego al hospital, ¿verdad? Así se dio todo este problema. Ana Maida, ¿qué había en tu corazón en ese momento cuando estabas sufriendo, cuando estabas con esta enfermedad? Porque sé que la enfermedad que te pegó, este COVID, no era algo pasajero, sencillo, sino que fue algo difícil, ¿sí? Y creo que tuvo sus consecuencias también. Hay sus reacciones, todo eso. Eh, ¿Cómo estabas en ese momento? Sí, la verdad que sí fue un tiempo muy difícil para mi persona y siempre uno se hace estos cuestionamientos con el Señor. Yo le decía, Señor, pues yo soy cristiana, iba a la iglesia, oraba, leía tu palabra. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy viviendo toda esta situación? Porque a veces pensamos que los hijos de Dios nunca vamos a ser tocados con algunas pruebas, ¿verdad? Y estamos equivocados, porque en San Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En algunas versiones dice, lo cortará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra aquí clave era limpiará. Entonces, como hijos de Dios, a veces necesitamos nosotros también reflexionar en nuestra vida, porque nosotros somos seres integrales. Somos cuerpos, somos alma y somos espíritu. Y yo creo que el Señor me llevó ahí porque Él tenía que tratar algunas situaciones con mi alma. Él quería limpiar algunas cosas que no veía Él bien y que a veces damos nosotros los cristianos, y hablo por mí, que todo está bien. Si somos fieles a la iglesia, si leemos, todo está bien, pero hay situaciones en las cuales tenemos que reflexionar y a veces nos equivocamos y decimos, de esto no quiero hablar, yo perdono, pero no olvido, y tantas cositas que parecen tan insignificantes, pero que van quedando en el alma, y que el Señor no quiere que sus hijos tengan nada en el alma, no quiere rencores, no quiere dudas, Él quiere una alma también limpia. Como el espíritu crece, también crece el espíritu. Y los seres, los hijos de Dios, también nosotros tenemos que madurar en las cosas de Dios. Esto no va a depender de la edad cronológica del individuo, sino va a depender de la relación que tengamos con nuestro Creador. Entonces tenemos que subir. Creo que todos los días es una lucha constante, subir ese escalón y ver y hacer conciencia si realmente nosotros estamos bien en nuestra alma, no solo el crecimiento del espíritu, si nuestra alma no tiene esas heridas, esas pequeñas que pueden quedar cicatrices, ¿verdad? Que con el tiempo las vamos tapando, las vamos olvidando. Y Él quería que sanara yo completamente de eso. Él tenía un plan perfecto para mí. Eso es mi fe. Maida, sé que has estudiado teología
que es licenciada en teología. Y tal vez varios de los que nos están escuchando, hermanos de la iglesia, El Camino, tenemos un cierto conocimiento de Dios, hemos crecido espiritualmente en Dios, ¿verdad? La pregunta que te tengo es, al haber experimentado esto, ¿cambió tu forma, tu percepción de ver a Dios? ¿Cambió todo eso que tú ya lo sabías a lo mejor de memoria y hoy que lo empezaste a vivir, cómo ves a Dios en este momento de tu vida? Sí, el Señor es tan grande, ¿verdad? Es imposible pensar cómo Él quiere a sus hijos, pero sí en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los hijos de Dios estamos esperando su venida. Cada día esperamos su venida y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces debemos de ser fieles con Él, ¿verdad? Tenemos que prepararnos constantemente y acercarnos con un corazón sincero, con plena certidumbre de que estamos purificados y cuidar nuestra conciencia, nuestra alma y lavar nuestros cuerpos con agua. Eso es lo que habla Hebreos también, ¿verdad? Entonces tenemos que estar con esa intimidad con el Señor cada día. No pensar que porque leemos la Biblia y la conocemos es algo más de conocerla, es poderla usar, reclamar todas esas promesas que están en su palabra, todas esas respuestas que tenemos para nuestras dudas, tomarla en nuestra vida realmente, hacerla realidad. Esa es nuestra fe. Así debemos de crecer cada día en el Señor como sus hijos y esperar su venida, que es muy importante. ¿Sentiste la sanidad de parte del Señor que Él utilizó a los médicos, el medicamento? ¿Sentiste que todo iba bien? ¿Se complicó, no se complicó? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos. Sí, la verdad es que yo tenía la certeza que no estaba sola. Sentía en mi corazón y en mi alma que Él me acompañaba, pero fueron momentos muy difíciles por mi salud, porque yo soy diabética. Entonces, a veces el respirar, por ejemplo, lo hacemos en automático porque nuestros órganos así funcionan. Y a veces no agradecemos esas cosas. Pensamos que las bendiciones son si el Señor nos permite un buen empleo, una buena casa, un buen vehículo, bienestar económico. Y a veces las bendiciones son tan sencillas, pero tan grandes y maravillosas como poder respirar, poder usar nuestro cuerpo con libertad, poder hablar, poder transmitir el amor de Dios. Esas son bendiciones tan grandes. Solo abrir nuestros ojos. Yo me acuerdo que en el hotel yo lo primero que hacía era abrir las ventanas y ver el cielo. Y me acuerdo que de esos días el cielo estaba nublado y yo veía el cielo precioso con esos tonos grises porque Él lo había creado para mí. Y eso tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza, esa gran bendición. Sí se complicó mucho en mi salud. Yo estaba pesando 80 libras en el hotel. Yo incluso daba vueltas en el cuarto y una vuelta a mí me fatigaba dar vueltas en el cuarto. Era estar sola, experimenté la soledad. Él me llevó en este proceso porque los médicos ahí no entraban, solo se quedaban en la puerta, no examinaban. Yo fui referida al hotel porque llevaba todos los medicamentos y todos los instrumentos para mi salud, pero ellos estaban cubiertos con esos trajes especiales y desde la puerta me decían cómo amaneció su presión, cómo está su azúcar, y el azúcar muchas veces estaba muy alta o estaba muy baja y yo estaba comiendo muy poco porque no habían alimentos adecuados para mi persona. Fue momentos tristes porque cuando uno ve a veces un plato, por ejemplo, de fideos, yo no me los podía comer y eso me llevaba. Muchas veces tuve que lavar fideíto por fideíto y comerme solo el poquito de carne que llevaba esos alimentos o buscar una fruta que no me hiciera daño. Yo pude sentir esa hambre porque no, sí me llevaba mis alimentos, estaba muy bien cuidada, pero yo no podía tomarlos por mi enfermedad. Entonces era lidiar con el problema de la diabetes, lidiar con la respiración, con el bajo peso, los pulmones se me complicaron y fui afectada con el riñón. Entonces fue de luchar mucho y tener mucha fe, pero cada vez que yo sentía esa desolación, esa angustia, yo doblaba rodillas
Yo doblaba rodillas y cada vez me refugiaba más en el Señor y le decía, Señor, que sea tu voluntad, pero ten misericordia de mi vida. Yo creo que ese clamor fue escuchado por mi padre, porque siempre estuve cuidada y mi cuerpo fue evolucionando poco a poco. Estuve 24 días más en el hotel. Fue un largo proceso y año y medio después para que yo me recuperara, porque sabemos que hay sanidades que se dan pronto, hay sanidades que se dan en procesos y la mía fue esta que se dio en proceso y mantenía esa fe, aunque todos los pronósticos médicos estaban, ella no lo va a lograr, o el caso está muy complicado. Yo siempre clamaba misericordia y decía, en tu nombre, Señor, tú me vas a levantar de esta enfermedad. Esa era mi fe y esa era mi convicción y hasta la fecha lo es. ¿Qué podrías decirle o decirnos a la iglesia, a todos sus miembros, verdad? Que ahorita que están pasando una enfermedad a lo mejor complicada, ¿verdad? Últimamente hemos visto que nuestras peticiones de oración han sido más por salud. COVID, enfermedades complicadas, se ha complicado para unas familias. ¿Qué les podrías decir en base a la experiencia, en base a lo que conoces de la Biblia, para animarles en medio de la enfermedad? Sí, para mí, el Dios que yo tengo, el Dios que yo conozco y es el mismo que ustedes tienen, no existe enfermedad que Él no pueda curar, ni existe pecado que Él no pueda perdonar. Y no importa si es del COVID, si es un cáncer, si es una diabetes, cualquier enfermedad está en su voluntad sanar. Solo tenemos que confiar en Él y también saber aceptar los procesos, porque a veces como humanos queremos que suceda todo pronto. Y como decía en mi caso, me llevó un año y medio la recuperación. Fue difícil. Yo en este momento ya peso 105 libras, pero salí pesando 80 libras. Esto llevó un proceso de recuperación. Y así es también en cualquier enfermedad. A veces tenemos que aceptar esos procesos. Y el Señor nos anima y nos dice que el Señor nos guiará por el mejor sendero en la vida, ¿verdad? Él te aconsejará y te velará por ti. Ese es el Salmo 32:8. Confiemos en el Señor, que estamos en sus benditas manos. No hay mejores manos de un médico que las de Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro cuidador. Él sabe los planes que tiene para nuestra vida y esos son pensamientos de bien. Los tenemos que reclamar en su santo y bendito nombre y hacerlos en nuestra vida realidad. Confiar en Él. No es el tiempo, porque Dios es el mismo tiempo, Él es el dueño del tiempo. No esperar de que un remedio haga efecto en un tiempo estipulado. Si no es así, sigamos clamando, ¿verdad? Sigamos clamando por sanidad. Y la hermana, que también no desconozco mucho la enfermedad que ella se va a someter, parece a una cirugía o algo así, entendí. El Señor está con usted. El Señor está con usted. Él la va a respaldar, Él la va a levantar. Solo tenemos que doblar rodillas y terminar en sus brazos de amor y misericordia. Eso es lo que yo les puedo decir. Gracias, gracias. Bueno, nos decías que cuando estuviste en el hotel, encontraste un escritorio, una silla, ¿y qué tenías en tus manos? Tú tenías en tus manos un lápiz, un lapicero, tenías en tus manos una libreta. ¿Y qué fue lo que salió de ahí, de esos días que estuviste en el hotel? Me imagino que después proseguiste y ahí me imagino que es donde sale el libro. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa experiencia, de lo que pudiste escribir? Para mí es un privilegio que una persona que haya escrito un libro pueda hablarnos también de su libro, porque es algo que Dios le ha dado para que podamos compartir. Sí, amén. La verdad es que nunca, como les decía, pensé escribir un libro, ¿verdad? Pero fue la voluntad del Señor porque Él lo puso así en mi corazón y dice que tienes en tu mano y desde entonces yo entiendo que tenía que escribir. Y lo que yo escribía era todos esos procesos de dolor que yo vivía, porque los cristianos no estamos fuera del dolor y de la angustia. Y cuando yo sentí ese dolor, esa desesperación a la soledad, ese dolor de la misma enfermedad, no solo del alma, no que del cuerpo también. Yo escribía
pero tenía también mi Biblia, porque me llevaron mi Biblia. Yo me refugiaba mucho en los salmos, yo leía y encontraba sus respuestas. Porque si me permite, voy a leer un poco algo del libro que tengo acá. Dice, me había perdido la oportunidad de tener una verdadera relación con Dios. Yo cuando estaba escribiendo el libro estaba creciendo en mí esa relación y esa intimidad con Dios. O buscar más de su voluntad, porque muchas veces queremos que pase lo que nosotros deseamos y no la voluntad del Señor. Tenemos que entrar en su voluntad. Algunas veces pensé que sí lo hacía, porque a veces pensaba que yo estaba en su voluntad, pero estaba un poco lejos. Pero solo quería que ocurriera lo que yo deseaba. No debemos de condicionar al Señor, ni decirle qué Él tiene que hacer. Debemos de clamar y sus promesas siempre van a ser sí y amén. Ahora podía abrir mi corazón. Cuando yo estaba escribiendo el libro, encontré tantas cosas que tenía que sanar en mi alma, en mi conciencia. Podría suplicar, pedir perdón, rogar, estar a sus pies, rendir mis temores, reflexionar todo lo que me había pasado y sobre todo dejarme guiar por el Espíritu Santo. En este libro, que yo espero que algún día ustedes lo puedan adquirir, está todo lo que yo viví, tanto como en el hotel, como en el hospital, y está esa relación como Dios me va hablando a mi alma y va fortaleciéndome. Y luego ese compromiso de ese nombre que yo le pongo, te seguiré, es porque es un pacto que yo tengo con mi Señor. Y yo toda la vida lo voy a seguir hasta que Él me dé la vida, ¿verdad? Y aún después voy a estar con Él. Esa es mi fe. Cuéntanos un poquito de qué es lo que desarrollas en el libro. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿De qué habla ese capítulo, esos capítulos? Cuéntanos un poquito. Sí, sí. Este libro yo lo divido en unos capítulos. En la traducción dice que son copas de fe. En estas copas de fe, que son 10 copas de fe que están desarrollando mi salmo que el Señor me da, que es el Salmo 112, yo hablo mucho del antecedente cuando yo conozco al Señor, porque desde niña yo lo conozco. Hablo de mi juventud. Yo me casé muy jovencita, ¿verdad? A los 20 años. Hablo de esa experiencia de mi hogar también y desde cuando el Señor siempre ha cuidado mi vida y ha dirigido. Y también ha cuidado mi familia, los hijos que Dios me bendijo, que tengo 4 hijos. Siempre estuvimos rodeados por personas que eran cristianas y que llevaban su palabra. Siempre estuvo tan presente en mi vida. Y luego ya me voy al capítulo número 2, donde aparece, yo le pongo una experiencia muy especial, porque no me enfoco tanto en la enfermedad, porque pienso que el Señor permite llevarme a este desierto, porque esto es glorioso cuando realmente encontramos su palabra y su voluntad. Y hablo de toda la experiencia que yo sufro en el hospital, todos esos procesos de angustia, de dolor, y cómo encuentro en su palabra, los voy reforzando. El libro tiene 70 versículos bíblicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, está respaldado por la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces hablo todo ese proceso y cómo Dios me levanta de esta enfermedad y pone en mi corazón, pues, seguirlo siempre y tener esa intimidad con Él, ¿verdad? De esto habla el libro. Ok, entonces podemos decir que esto es primera experiencia como escritora y la pregunta sería, ¿estás escribiendo algo más? ¿Estás pues ocupándote en esto? Sí, la verdad es que yo decía al principio que el Señor tiene pensamientos de bien y también son planes de bien. Pues Él en este momento me tiene ocupada escribiendo, ya termino, ya está concluyendo mi segundo libro, que se llama Bellas por Gracia, que es un libro dirigido para la mujer. El enfoque es esa belleza que Dios nos da a las mujeres, ¿verdad? No como el mundo nos ve, como nos ha utilizado o como la mujer se presenta en este momento, lo que es una belleza que con el tiempo se va perfeccionando. Al contrario, ¿verdad? Cuando uno ya es mayor, dice, ya hemos perdido la belleza, y el Señor dice que no, la hemos retomado y resplandece más.
Entonces es un libro dedicado a la mujer y ese enfoque es ese, ¿verdad? El cuidado a la mujer y las cosas que las mujeres tenemos que recuperar y que luchar para este nuevo mundo que tenemos, estos nuevos retos que tenemos, ¿verdad? Y son varios, ahí sí son varios capítulos y enfoco un poquito más la palabra del Señor, porque este libro yo me siento a escribirlo, ya tengo un poco más de tiempo para hacer algunas exégesis, para ponerlos en mi libro. Pues el otro, pues el Señor con su misericordia me iba revelando algunos capítulos, pero ahora lo hago con más tranquilidad. A la vez estoy escribiendo una agenda también, ¿verdad? Una agenda cristiana que espero en el Señor poderla también distribuir y sacarla. La idea no es solo vender libros, la idea es, la intención es que conozcan de la palabra del Señor, ¿verdad? Las vivencias y cómo el Señor nos fortalece, nos cambia y nos levanta para su honra y su gloria. Muy bien, qué bueno, te animo a que sigas, el Señor te sigue usando. Sé que estuviste en Canal 27, sé que estuviste en otros lugares presentando tu libro, hablando de él, y lo que hablábamos tú y yo, ¿verdad? El poder bendecir a las personas que te escuchan, que puedan tener una esperanza en Jesús, de que Él es su Dios y Él es su sanador. Nuestro Dios es un Dios sanador. Me gustaría que para terminar, hermana Maida, pudieras dar una reflexión donde pudiéramos cerrar todo lo que hemos venido hablando. Me encanta porque usas muchos salmos, porque en ese tiempo de pandemia nosotros también como iglesia nos pusimos a ver las experiencias del salmista, ¿verdad? Las vivencias del salmista y cómo en medio del dolor, cómo en medio de diferentes vivencias que tenían los salmistas, pudieron escribir esas grandes verdades. Sí, me gustaría que pudieras concluir entonces con, pues, con una reflexión para la iglesia. Muy bien, amén. Para todos los hermanos en la fe, no nos cansemos de buscarlo, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de compartir, de animarnos unos con otros, porque esa es nuestra fortaleza. Tenemos que animarnos, tenemos que bendecir, tenemos que buscar del Señor, porque Él está con nosotros. Tenemos que estar fieles en Él y no quebrantarnos si tenemos problemas de salud, de economía, de tristezas, de afanes. Nuestra mente y nuestra mirada siempre debe estar en el Señor. Y algo que es muy importante, y con esas palabras del apóstol Pablo me despido, es que no es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice él, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado en Cristo Jesús. En Filipenses 3:12 lo encontramos. No somos perfectos, pero luchamos cada día y rendimos a los pies del Señor nuestra vida. Esa es la comunión que tenemos que trabajar los hijos de Dios. Bueno, Maida, la verdad ha sido un placer platicar contigo. Ha sido un placer porque me recuerda varias cosas. Número uno, me recuerda a ese Dios que nos mete en procesos, que muchas veces nos lleva al desierto, como cantábamos también, ¿verdad? Como bien usted lo decía, y que estamos en medio de esos desiertos, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros ayudando. Así como estuvo con usted en el hospital, en el mismo hotel, donde tuvieron que llevarla para que se pudiera recuperar ahí, ¿verdad? Dios estaba presente ahí. Y muchas veces es lo que nosotros debemos de recordar. Dios está en medio de nuestras situaciones. Dios está en medio de nuestra tribulación. Entonces, me encanta escuchar eso. Lo segundo que me encantó escuchar, hermanos, es que, ¿qué tienes en tus manos para servir al Señor? Tú tenías un lapicero, tú tenías una libreta, pero yo creo que mis hermanos pueden tener tantas cosas en sus manos. Tienen su profesión, tienen sus habilidades, sus dones, sus talentos con los cuales pueden servir al Señor. Me encanta saber, porque el Señor Jesucristo, cuando Él hizo aquella gran alimentación, ¿verdad? Aquel gran milagro, le preguntó a sus discípulos, ¿qué tienen? Y yo digo, el Señor Jesucristo tiene tanto poder que pudo haber dicho, aquí está el pescado y aquí está el pan, ¿verdad?
No, pues hay un muchachito que trae ahí su lunch, ¿verdad? Su refa, y que trae unos pececitos chiquititos y unos panes pequeños. Bueno, eso es suficiente, yo hago el milagro. Muchas veces es necesario que nosotros pongamos lo que Dios nos ha dado para que Él haga el milagro. Y yo cuando veo, querida hermana, que tenés ese libro, ese otro libro que estás escribiendo para mujeres, esa agenda que estás haciendo, el Señor te está diciendo que tienes en tus manos para que después yo venga y pueda bendecir el trabajo ese. Entonces yo salgo muy lleno de esta plática porque entiendo que Dios está conmigo y que Dios quiere usarnos a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones difíciles que tengamos, a pesar de la situación económica que a lo mejor no es tan favorable, a pesar de una enfermedad que pensemos que es incurable, Dios está con nosotros. Amén. Así que te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho lo que hemos platicado y ¿te querés despedir en este momento? Sí, claro. Un gusto haber podido compartir con ustedes, un gusto haberlos conocido por este medio. Muchas bendiciones para todos y adelante. No perdamos la fe, sobre todo, ¿verdad? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Dios, así que es tiempo que adoremos a nuestro Padre Celestial.